¿Sí? Ahí está. Sí, Ah, ¿Están viendo? sí, se ve sí, bien. sí. Bueno, vamos a hablar de hipertensión pulmonar. Vamos a tratar de ser más o menos rápido. ¿Eh? Bueno, la hipertensión pulmonar básicamente empezó a profundizarse su historia yo les diría, al finales de 1990, más o menos. Es decir, digamos, era una enfermedad rara que no tenía no, estaba dentro de las enfermedades raras, es decir, que era muy poco frecuente, pero a partir de una epidemia que hubo con anorexígenos que se administraban para bajar de peso en Europa, en Suiza, Alemania, a mediados del 90, es decir, hubo una epidemia de pacientes con hipertensión pulmonar. Y a partir de ahí empezaron a desarrollarse, este fue el primer simposio, esto fue en 1998, y después cada 5 años, es decir, se están produciendo simposios donde analizan lo que es hipertensión pulmonar. Y esos simposios han clasificado la hipertensión en distintos grupos. Pero vamos a definirla primero. Se define hipertensión pulmonar como una presión en aumento de la presión arterial media pulmonar mayor de 20, igual o mayor a 25, en reposo y evaluada por cateterismo cardíaco derecho. ¿Eh? La presión media normal de un individuo es alrededor de 14, con un límite máximo normal en 20. En la última reunión que se hizo en Niza, se propuso bajar ese valor de presión de 25 a 20 como límite superior de la normalidad. Pero todavía eso no está totalmente aceptado. Yo les diría que en estos momentos la mayoría de los trabajos, la mayoría de los tratamientos, la mayoría de todo, se toma 25 como el límite inferior de presión, el límite superior de presión normal. Con 20 en discusión. Estamos, es decir, más de 25 habla de hipertensión pulmonar. ¿Eh? Es decir, Ma- ¿por qué puede aumentar la presión pulmonar? Se me cortó a mí. No, Hola, no, a doctor. él se le cortó. Ay, pobrecito.
Hola, ¿me escuchan? Hola, doctor, sí. Ahora Sí, sí. doctor. Volvimos. Bueno, estamos con problemas de comunicación. A ver. Bueno, ¿ven ahí? No, todavía no. Todavía no. No, todavía. No todavía. Espera, a ver. Vamos con fe. No, yo no sé por qué no sale ahora. A ver. No puedo achicar la imagen. A ver. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahí estamos. Sí. ¿Lo ven ahora? Estamos bien. Bueno, esto es accidentado. Bueno, esta es la... ¿Por qué se puede producir hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar puede, es decir, puede producirse básicamente por aumento de la presión en el circuito pulmonar a nivel del corazón izquierdo, es decir, ya sea porque hay insuficiencia cardíaca, falla ventricular izquierda, porque tenés hipertensión. Vamos de atrás para adelante. La hipertensión en general puede repercutir produciendo dilatación de ventrículo izquierdo, alteraciones de las funciones de la función ventricular e incrementar retrogradamente la presión. Las válvulas, la estenosis mitral, por ejemplo, es una causa de hipertensión pulmonar. Aurícula izquierda, la presencia de un mixoma, es decir, puede producir incremento de la presión retrógrada. Incrementos en la compresión de las venas, es decir, la enfermedad venoclusiva pulmonar. Todo eso puede producir incremento de la presión. Alteración a nivel de los capilares pulmonares. Los capilares se ocluyen y ustedes van a tener incremento de la presión para atrás. Eso se puede ver en algunas enfermedades respiratorias, en el tromboembolismo de pulmón. Es decir, en esos casos, es decir, puede haber incremento de la presión. Entonces, la hipertensión pulmonar puede ser de dos tipos, básicamente, tres, pero dos son los importantes. Es decir, la hipertensión postcapilar, es decir, después del capilar pulmonar, ya sea por incremento de la presión en el circuito izquierdo, o puede ser precapilar, por incremento de la presión, por oclusión dentro de los alveolos, dentro del pulmón propiamente dicho. Es decir, esto sería una hipertensión precapilar, antes del capilar o en el capilar mismo. Y cuando se producen los dos lados, que puede llegar a producirse, tanto del lado izquierdo como del lado derecho combinado, vas a tener lo que se llama hipertensión pulmonar mixta. ¿Estamos? ¿Eso cómo lo medimos? Eso lo medimos a través de un catéter de Swan-Ganz. Un catéter de Swan-Ganz es un catéter que se coloca, es decir, por una vena periférica, llega al corazón, va a la arteria pulmonar y se enclava en los capilares. Cuando se enclava en los capilares, la circulación deja de producirse, porque está ocluido el pasaje de sangre. Y entonces la columna que tenemos detrás nos va a medir la presión. Si la columna que tenemos detrás está aumentada, la hipertensión va a ser postcapilar, porque viene de la aurícula del ventrículo izquierdo. Ahí van a tener una presión capilar, una presión pulmonar que en general va a ser mayor de 15 milímetros de mercurio. En cambio, si cuando ocluimos el vaso, es decir, la presión cae por debajo de 15 milímetros de mercurio, hablamos de que la hipertensión es precapilar. Es decir, ustedes van a tener una presión menor de 15 milímetros de mercurio. Eso se mide por lo que se llama cateterismo cardíaco derecho. Ustedes pueden calcular, calculando la resistencia vascular,
Es decir, calculando el volumen minuto y calculando la diferencia de presiones, ustedes pueden calcular cuánto es la resistencia que genera el pulmón a la circulación. Si esta resistencia es muy baja, es decir, como en este caso, la resistencia vascular pulmonar es normal, la hipertensión será postcapilar. Si la resistencia aumenta porque los vasos están tapados, es decir, el volumen minuto por ahí va a caer, la diferencia de presiones por ahí va a ser mayor, y en esos casos la resistencia va a ser más alta. Entonces vamos a tener otro elemento más que no hace la diferencia entre hipertensión precapilar y postcapilar. La mixta es una forma excepcional que se produce solo en presencia de insuficiencia cardíaca por ahí de larga data. Es decir, pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una hipertensión postcapilar, la presencia de una congestión crónica de los pulmones puede desarrollar oclusión de los capilares y a la larga vamos a tener una forma mixta. Es decir, pero eso es lo más raro, le diré. Bueno, una cosa que tenemos que diferenciar es que una cosa es hipertensión pulmonar y otra cosa es hipertensión arterial pulmonar. En eso hipertensión precapilar, bueno, yo ya les comenté, la hipertensión precapilar es la que tiene una presión media pulmonar mayor de 25 o de 20 en el último simposio, con una capilar menor de 15, y una resistencia periférica, una resistencia vascular pulmonar mayor de 3 unidades Wood. Eso de la resistencia se mide en unidades Wood. La aislada postcapilar van a tener una media mayor de 20 o de 25, si nos sumamos al último simposio o no, una presión capilar mayor de 15, porque es la columna que viene del corazón, y una resistencia vascular pulmonar menor de 3, porque a nivel capilar pulmonar no se genera ninguna resistencia. La diferencia entre la media y la capilar es muy pequeña, entonces no se genera resistencia vascular. Y la forma combinada es la combinada, es decir, ustedes van a tener una media por arriba de 20 o 25, como quieran, una wedge que va a ser mayor de 15, porque como les dije, viene más que nada, es una combinación de la insuficiencia cardíaca con congestión y alteración de los capilares después, y una resistencia vascular pulmonar que, bueno, como hay compromiso del capilar tardíamente, van a tener un aumento en la resistencia vascular pulmonar. Desde Niza, en el año 2018, o un poco antes de Niza, ya se clasificó la hipertensión pulmonar en 5 grupos. Un grupo de hipertensión arterial pulmonar, que puede ser idiopática, hereditaria, inducida por fármacos y toxinas, enfermedad del tejido conectivo, HIV, esquizotermiasis, un montón de causas. Después tienen un grupo 2, que es el grupo de enfermedad cardíaca, hipertensión pulmonar es esto. No es hipertensión arterial pulmonar, recuerden que es solo el grupo 1. El grupo 2 es todo lo que se debe a falla cardíaca, ya sea por alteración de la fracción de eyección, ya sea porque tienen una estenosis mitral, ya sea porque tienen una fracción de eyección reducida, etcétera, etcétera. Trastorno cardíaco. Grupo 3 es la hipertensión que se debe a enfermedades pulmonares, la hipoxemia, la destrucción parenquimatosa que produce, por ejemplo, el enfisema, la fibrosis de la enfermedad intersticial pulmonar van a producir una reducción del lecho vascular pulmonar, el oxígeno disminuido va a producir vasoconstricción hipóxica y vamos a tener hipertensión pulmonar. Ese es el grupo 3. El grupo 4 es el grupo donde se produce obstrucción de las arterias pulmonares por tromboembolismo, básicamente, tromboembolismo crónico
O otras obstrucciones, a veces puede haber tromboembolismo tumoral, puede haber tromboembolismo de líquido amniótico, es decir, son las enfermedades tromboembólicas las que forman el grupo 4. Y el grupo 5, acá hay un 3, pero es el grupo 5, es un grupo con mecanismo poco claro, ¿eh? La bolsa de gato donde pusieron todas las cosas que no se saben bien por qué se producen. Lo más frecuente, insuficiencia cardíaca. 80% de las veces la hipertensión pulmonar se debe a insuficiencia cardíaca. 10% por enfermedad pulmonar. 5% hipertensión arterial pulmonar. 3 al 8% de acuerdo a distintas estadísticas a la tromboembólica y 5% a las que no se sabe bien la causa. ¿Estamos? Bueno, vamos a revisar un poquito a la hipertensión arterial pulmonar que forma todo este grupo. Lo vamos a revisar rápidamente. Es decir, esto se estudió a través de protocolos clínicos, registros. El primer registro fue en el 87. La hipertensión arterial pulmonar se describió en mujeres, más que nada, con una edad pequeña, es decir, una incidencia muy baja. Y la verdad que eran muy pocos pacientes, y fue el inicio de la historia. Yo les dije que en el 90, más o menos, es decir, se empezó a generar todo esto. Después tenemos acá otro registro más importante, es un registro francés, y acá tiene, esto tiene, la hipertensión arterial pulmonar, grupo 1, idiopática, 40%, enfermedades del tejido conectivo, la segunda, cardiopatías congénitas, es decir, no corregidas, las terceras, hipertensión portal, básicamente la cirrosis, drogas, HIV. Y un pequeño grupo que es heredable de la idiopática y que es familiar. Ahí se describieron, ya en el 2006, se encontraron más casos, el tiempo del diagnóstico siempre es muy tardío, la sobrevida en esa época ya había mejorado, en la época del primer simposio, del 97, algo así, la sobrevida era de 3 años, los pacientes más de 3 años no vivían. Esto es la estadística en distintos países. Bueno, para la Argentina la prevalencia es 15 a 52 casos por millón, es decir, con una incidencia de 1, póngale, o dos casos nuevos por año. Es decir, en estos momentos debe haber en la Argentina entre 600 a 2.000 pacientes, y hay entre 36 y 304 casos nuevos. La verdad, no hay buenos registros en Argentina, así que uno puede calcular el número en base a lo máximo o a lo mínimo en distintos registros que se dan en distintos países. Esto fue un registro que se intentó hacer en la Argentina. Estos son nuestros pacientes, los que vemos en el hospital. Esto es de 2004 a 2019, teníamos 58 pacientes. Esta es la edad promedio, la mayoría eran asociadas a enfermedades del tejido conectivo o idiopáticas, alguna cardiopatía congénita, un HIV tuvimos. 9 pacientes que tuvieron enfermedad tromboembólica, y otros pacientes que, estos son pacientes que no son pacientes que tienen, pacientes que vimos en nuestro centro de hipertensión. En el hospital tenemos un centro de hipertensión pulmonar. Son pacientes que nos derivan. Esto no quiere decir que sean todos los pacientes, porque los pacientes con insuficiencia cardíaca y tienen hipertensión pulmonar lo ven los cardiólogos. Nosotros como neumonólogos vemos un montón de pacientes que probablemente que tengan hipertensión pulmonar por enfisema, por fibrosis, por lo que ustedes quieran, y no los vemos en el centro porque el diagnóstico ya se cae de maduro y no hace falta hacerles cateterismo ni darles ningún tratamiento muy especial más que el de la enfermedad de base. Heredable está asociada a algún a un gen, digamos, que regula algún receptor en la pared del endotelio. Estos son todos los genes que se han ido descubriendo en los distintos
simposios, cada vez hay más genes que se relacionan con esa hipertensión arterial pulmonar idiopática. Las enfermedades del tejido conectivo, lo más común es la esclerodermia, después tienen la enfermedad mixta del tejido conectivo, el lupus, la dermatomiositis, polimiositis, y la artritis reumatoidea y síndrome de Sjögren. Lo más común es la esclerodermia, por lejos. En la esclerodermia, ustedes ven acá, la incidencia es de alrededor, de pacientes con esclerodermia, de alrededor del 8%. El 8% de los pacientes con esclerodermia van a desarrollar en algún momento hipertensión arterial pulmonar. La esclerodermia afecta de muchas maneras el pulmón. Lo más común es la neumonía intersticial. Hay otros pacientes que tienen hipertensión pulmonar aislada y algunos que tienen las dos cosas. Enfermedad cardíaca congénita, eso se ve básicamente en los pacientes que no han sido corregidos durante la infancia una comunicación interauricular, un ductos, una comunicación intraventricular, y desarrollan a la larga hiperflujo en el circuito menor, y se desarrolla lo que se llama síndrome de Eisenberg. Es decir, tienen un cortocircuito que inicialmente es de izquierda a derecha, porque la presión en las cavidades izquierdas es mayor que del lado derecho, la sangre pasa para ese lado, el hiperflujo crónico, cuando el chico llega a la edad adolescencia o la edad adulta, el hiperflujo produce oclusión de las arterias pulmonares y ahí se invierte, digamos, el flujo, es decir, empieza a ser de derecha a izquierda, quiere decir que esquiva el pulmón, y se esquiva el pulmón, vamos a tener sangre no oxigenada y vamos a tener, es decir, básicamente cianosis. Son cardiopatías cianóticas cuando se produce la inversión del flujo. Eso se ve en la comunicación interauricular, la comunicación intraventricular, se ve en la persistencia del ducto, y se ve dentro de algunas cardiopatías congénitas que no se han diagnosticado en su momento. La comunicación, no me acuerdo qué es, no me acuerdo, la verdad es, no recuerdo. Todos los casos de ductos suficientes, y ves, la cardiopatía en los grandes defectos, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. La sobrevida es mejor que en las otras formas de hipertensión arterial pulmonar, son los pacientes que más tiempo viven. Hipertensión portal, los cirróticos depende de en qué momento los estudiemos y cómo los estudiemos. Si los estudiamos por cateterismo derecho, del 2 al 10% desarrollan hipertensión portopulmonar, por eco un poquito mal, y depende de dónde buscamos los pacientes. Si los pacientes están en una lista de trasplantes, por supuesto, la frecuencia de hipertensión arterial pulmonar puede ser más alta. El HIV da poquito, es decir, 1% de los pacientes, 2%, es decir, es muy poquito. Claro, si uno ya revisa un registro de hipertensión pulmonar, va a ser un poquito más alto, pero en la incidencia del HIV en general, los casos son de medio al 1% de los pacientes con HIV. Drogas y fármacos, los anorexígenos básicamente, producen hipertensión pulmonar. Algunas drogas se suponen que pueden producir, pero bueno, no está totalmente demostrado. Las metanfetaminas, nosotros el martes, si quieren conectarse, yo después les mando la invitación, vamos a hacer una revisión de hipertensión pulmonar provocada por metanfetaminas y desatinib, que es un que se usa para el tratamiento de la leucemia amiloide crónica. Respondedores es decir, hay un pequeño grupo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar que responde a los bloqueantes cálcicos.
Eso es bueno porque el tratamiento es más simple, más barato y mejor pronóstico. La incidencia es variable, está entre el 7 y el 12%. Esquizotomiasis. La esquizotomiasis no la vemos en nuestro país. En Brasil, por ejemplo, es la causa más importante de hipertensión pulmonar, de hipertensión arterial pulmonar. Y después, bueno, algunas cosas como pueden ser hipertensión persistente recién nacido, o hemangiomatosis pulmonar, o enfermedad venoclusiva, que son cosas sumamente raras. Estas son raras. En el Brasil la esquizotomiosis es la más frecuente. Bueno, enfermedad cardíaca, bueno, esta es la lista, ya esto es hipertensión venosa pulmonar o hipertensión pulmonar de causa cardíaca, todas estas causas pueden producir hipertensión pulmonar, causas pulmonares que pueden ser obstructivas, restrictivas, o incluso síndromes de hipoventilación, las apneas obstructivas, por hipoxia, es decir, continua y permanente durante mucho tiempo, pueden llegar a producir hipertensión pulmonar. O mucha destrucción parenquimatosa. Acá tenemos fibrosis, la silicosis del enfisema, cosas raras como el linfofangia, la leiomyomatosis, o la fibrosis pulmonar pueden producir causas de hipertensión a través de daño pulmonar. También va a depender su incidencia de acuerdo a la población que estudiemos. Si estudiamos pacientes que van a ir a un trasplante, el 90% va a tener hipertensión pulmonar. Si estudiamos pacientes por autopsia, vamos a ver que tienen el corazón agrandado en la autopsia, entonces la incidencia va a ser alta. Ahora, si los estudiamos clínicamente, por ahí no tanto. Generalmente la presión en la hipertensión pulmonar media en los pacientes con enfermedad pulmonar, raramente, el 3% de los casos, supera los 45. Lo más común es que la hipertensión sea moderada. Bueno, el tromboembolismo crónico es importante porque es la única patología curable. Con cirugía los pacientes se pueden curar. Es decir, la incidencia es del 3 o 4% de los pacientes con tromboembolismo agudo hacen hipertensión pulmonar crónica por tromboembolismo. Eso es quirúrgico, los pacientes se operan. Ya estos pacientes hacen fibrosis a nivel de las arterias pulmonares. Es decir, los trombos se incorporan al endotelio, entonces tiene que ser resecado. Es una cirugía compleja, pero ustedes ven cómo se puede pelar las dos arterias pulmonares y los pacientes se pueden curar. Es la única forma curable. Todas las demás son tratables, pero no curables. Y bueno, la bolsa de gato, donde entran desde mediastinitis fibrosas hasta enfermedades como pueden ser mielodisplasia, mieloma, un montón de patologías que producen hipertensión pulmonar, pero no se sabe bien a través de qué mecanismo, entonces no se lo ubica dentro de ninguno de estos grupos. Bueno, para el diagnóstico hay que sospecharlo, detectarlo y hacer el diagnóstico diferencial. La sospecha se hace a través del cuadro clínico, la detección a través de los estudios electro, radiografía de tórax, ecocardiograma. Toda la parte pulmonar hay que estudiarla para determinar si hay enfermedad pulmonar o no. Laboratorio inmunológico para las enfermedades del tejido conectivo y evaluación en cuanto a la capacidad del sujeto para hacer un ejercicio o caminar, como puede ser un test de caminata de 6 minutos, para saber el grado de afectación que tiene y quizás saber el tipo de tratamiento. Los enfermos tienen fatiga, disnea, intolerancia al ejercicio. Es decir, tenemos que estudiar, estos son los síntomas: disnea, fatiga, dolor torácico, pueden tener hemóptisis, pueden tener disfonía si la arteria pulmonar se dilata mucho y comprime el recurrente.
Los signos clínicos van a ser de falla cardíaca derecha, básicamente. Elevación de la presión venosa yugular, segundo ruido aumentado, puede haber regurgitación tricuspidia o insuficiencia pulmonar. Si los pacientes tienen cianosis porque la enfermedad ha progresado, es una cardiopatía congénita, van a tener cianosis y van a tener uñas en vidrio del ojo, dedos en palillo de tambor. Si tienen insuficiencia cardíaca, por supuesto van a tener edema periférico. La radiografía de tórax va a mostrar tamaños aumentados de las arterias pulmonares. Ustedes ven arco medio aumentado y grandes cilios. Electrocardiograma, signo de sobrecarga ventricular, auricular y ventricular derecha, es decir, pepicuda pulmonar y hipertrofia ventricular derecha. El ecocardiograma es una herramienta fundamental, es decir, permite a través de distintas mediciones que nosotros vamos a tener, la presencia de presión pulmonar sistólica, más o menos. No nos permite calcular la media, nos permite sospechar la presencia de hipertensión pulmonar, y es un método muy bueno para screening. Nos da dilatación de las cavidades derechas, es decir, regurgitación tricuspidia, y eso permite calcular la presión sistólica pulmonar. La tomografía de tórax sirve para todo lo que es pulmón, todo lo que es enfermedad pulmonar lo vamos a diagnosticar a través de la tomografía. El tamaño de la arteria pulmonar es algo que se puede medir, es decir, más de 28 es patológico. Hay que tomar la relación entre la aorta y la arteria pulmonar. Si es mayor de 0,9, esa relación habla de hipertensión pulmonar. Si es menor de 0,9, porque la gente puede ser flaca, grande, chica, hay que comparar las dos arterias, la aorta con la pulmonar. Mayor de 0,9 habla de hipertensión pulmonar, menor no. 40 y 31, 1 punto y pico, ¿nos da cuánto? 1,29, arteria, hipertensión pulmonar. La causa no sé, pero es hipertensión pulmonar. Centellograma, ventilación, perfusión para el diagnóstico de tromboembolismo, arteriografía pulmonar para lo mismo, los BNP y troponinas para saber cuánta afectación hay en el corazón, y si el paciente va mejorando, va empeorando, pero no nos sirve para el diagnóstico. Los gases en sangre pueden ser normales, los test de función pulmonar sirven para el enfisema, la fibrosis, el test de marcha sirve para controlar la evolución, la mortalidad y la respuesta al tratamiento. Más que nada, hipertensión arterial pulmonar. El cateterismo cardíaco derecho confirma el diagnóstico, determina el pronóstico y define el tratamiento. Por eso es fundamental, básicamente en todo lo que es hipertensión arterial pulmonar. Si tenemos dudas con los otros grupos, hay que hacerlo, porque es la única manera de conocer cuál es la presión arterial media en la arteria pulmonar y cuál es la presión capilar. Así que no tenemos más remedio que hacer el cateterismo derecho. Así que el diagnóstico, vamos a saber la causa a través de las primeras de la historia, examen físico, electro, eco, imágenes, ecocardiograma, y con el test de marcha y el cateterismo vamos a saber la severidad. Grupo 1 tiene tratamiento específico. Grupo 2, insuficiencia cardíaca, depende de la causa, digital, diurético, beta. Grupo 3, oxígeno, broncodilatadores, corticoides, depende de la causa pulmonar. Grupo 4, ya le dije, quirúrgico, la mayoría de los casos. Ahora sí hay métodos, vieron, de angioplastia con balón, se dilatan las arterias, cuando los pacientes son muy añosos, la cirugía es una cirugía a corazón abierto, así que tiene su mortalidad, y puede haber un pequeño grupo que no hay más remedio que hacerle tratamiento médico. Y el grupo 5 va a depender de la causa. Se clasifican los grados de capacidad funcional de acuerdo a la clase funcional, 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a los grados de disnea. 1 es
cuando un paciente no tiene limitación, generalmente son pacientes que le hacen un eco y le encuentran la hipertensión pulmonar, pero no tienen síntomas porque es muy precoz. 12 cuando... Perdón, te lo interrumpo. Una consulta. Me quedó una duda en cuanto a los exámenes complementarios. O sea, que se podría decir que vos, en cuanto a la clínica del paciente, el ecocardiograma y sobre todo con el cateterismo derecho, vos haces un diagnóstico y después en base a los demás exámenes complementarios intentás identificar la causa. ¿Sería así Claro. más o menos? No, lo que pasa es lo siguiente, cuando vos tenés dudas de la causa, es decir, vos tenés un paciente fumador, 2 paquetes de cigarrillos por día, le haces una tomografía, tiene enfisema generalizado, le haces un eco y tiene hipertensión, tiene presión sistólica aumentada. Ese paciente probablemente, es decir, le haces una espirometría, si la espirometría te muestra que tiene 600 de FeV1, no seguís avanzando, ese paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ahí paramos. Si tenés un paciente que tiene una radiografía, tiene disnea, una tomografía con fibrosis pulmonar, le haces una espirometría y tiene una capacidad vital forzada del 35%, ese paciente seguramente debe tener hipertensión pulmonar, pero eso es por fibrosis. Es decir, O sea, digamos que es entonces... la suma de las cosas. Vos vas haciendo diagnósticos diferenciales. O sea que vos primero diagnosticás la etiología y después en base a la etiología esa vos podés suponer que tiene hipertensión Y pulmonar. vos tenés un paciente que viene con disnea clase funcional 3, es decir, que era lo que les estaba mostrando. Es decir, se mueve un poquito y tiene fatiga. Es decir, cuando está quieto no se fatiga. Si no sería un paciente clase funcional 4, disnea en reposo. Tiene clase funcional 3, es decir, cuando se moviliza, aunque los esfuerzos no sean muy importantes, se agita. Y a ese paciente lo empezás a estudiar, y hacer la historia, tiene edema, no tiene edema, tuvo un infarto, no tuvo un infarto, es decir, tiene antecedente de trombosis venosa profunda. Vos ahí sabés que hay esos 5 grupos. Entonces, ¿dentro de qué grupo lo puedo ubicar a este con disnea? ¿Tendrá hipertensión pulmonar? ¿No tendrá? ¿O solo es un paciente con EPOC? ¿O solo es un paciente con insuficiencia cardíaca? Y vos lo vas estudiando. Si el paciente con broncodilatadores, es decir, corticoides, mejora, el funcional mejora, y el paciente tiene un EPOC, por ahí no seguís adentrando. Es decir, un 20% de esos enfermos puede tener hipertensión pulmonar, pero como les dije, eso no tiene tratamiento, tenés que tratar la enfermedad de base. La única que se trata realmente con drogas y que aparecieron, yo les diré, en los últimos 15 años, es la hipertensión arterial pulmonar. La clase 1 se trata con drogas. La clase 2 hay que tratar la insuficiencia cardíaca. La clase 3 hay que tratar la insuficiencia respiratoria. La 4 puede llegar a operarse, sí o no, de acuerdo a cómo esté el sujeto. Y la 5 es la bolsa de gato, que hemos tenido pacientes con mieloma e hipertensión pulmonar que lo tratamos del mieloma y se le fue la hipertensión pulmonar. ¿Entendés? Es decir, la hipertensión pulmonar es muy común. Sí, me acuerdo que un doctor que nos dio en semio que dijo, nosotros diagnosticamos una enfermedad y después la hipertensión pulmonar, me dice, tardás años en identificarla, me dice. A menos que le hagas un cateterismo derecho y que bueno, ahí la tenés, pero como es algo bastante invasivo, como que lo dejás para muy duda diagnóstica. Lo dejás para si hace falta o no. Es decir, si vos podés diagnosticar la causa de la hipertensión pulmonar por otro mecanismo, es decir, no hace cateterismo. Ahora, si el paciente no tiene enfermedad pulmonar, el paciente no tiene nada cardíaco, es decir, el paciente no tiene antecedentes de tromboembolismo y tiene disnea, un corazón grande, ilios aumentados, y tiene y un eco en el cual sospechás o te parece, el eco no es exacto,
pero ponele, el eco te da que tiene algún signo de hipertensión pulmonar, y a ese por ahí le tenés que hacer el cateterismo, porque lo tenés que tratar, y tenés que estar seguro. ¿Entendés? Ah, perfecto. No Sí, en sí, sí. todos. El cateterismo se usa en los pacientes que querés descartar que tengan hipertensión arterial pulmonar o, es decir, asociada a alguna de los otros grupos. ¿Entendés? Sí, sí, Estos sí, son, perfecto. esto es el esquema de tratamiento. Es decir, el grupo 1 tiene drogas, que ahora se las voy a decir. El grupo 2 hay que tratar la insuficiencia cardíaca. Al 3 hay que tratar la insuficiencia respiratoria. Si la insuficiencia respiratoria es porque el señor tiene un síndrome de obesidad, hipoventilación y apneas del sueño, y tenés que ponerle un aparatito de CPAP y mejorarle la oxigenación, y a lo mejor le disminuye la presión pulmonar. Es decir, porque la hipertensión pulmonar depende casi exclusivamente de la hipoxemia. Si le corregís la hipoxemia, tiene que mejorar la hipertensión pulmonar. ¿Entendés? Bueno, estos eran los grados. Grado 1 no tiene limitación, generalmente eso es por screening. En la esclerodermia se hace screening, es decir, los pacientes con esclerodermia cada año tienen que hacerse ecos o tienen que hacerse estudios donde uno tiene que tratar de descartar que aparezca la hipertensión pulmonar, porque cuanto antes la tratás, mejor es el pronóstico. El grupo 1 es ese, es el screening. Bueno, a este grupo que tiene más riesgo de tener hipertensión pulmonar, le hago todos los años un eco y veo. ¿Sí? Ese no tiene síntomas. Grado clase 2 ya se limita al ejercicio un poquito más intenso, no digamos el mínimo. El mínimo es clase 3 y el máximo, es decir, el paciente tiene disnea, es decir, la actividad en reposo, o no puede movilizarse, eso ya sería grupo 4. Bueno, el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar va a depender de estas cosas, es decir, si tiene, cuáles los síntomas que tiene, cuán rápido se instaló la hipertensión pulmonar, la clase funcional, la caminata, si camina más de 400 metros o menos de 300, el BNP, que vas a hablar de la repercusión sobre el corazón, la disfunción ventricular y la hemodinamia. Son todas cosas que van a determinar si tiene más o menos presión o más o menos de una cosa, la sobrevida. Los pacientes de bajo riesgo tienen una mortalidad, es decir, menor del 10% al año. Los pacientes con bajo riesgo tienen más de 10% de mortalidad al año. La hemodinamia, esto es para todos, es decir, oxígeno, diuréticos, porque bueno, la hipertensión arterial pulmonar también puede hacer arritmias, por eso puede llegar a requerir dioxina, puede llegar a requerir diuréticos si ha hecho edemas por insuficiencia cardíaca derecho, si está hipoxémico por oclusión vascular va a necesitar oxígeno. Los anticoagulantes se han dejado de usar. Bueno, estas son las vías. Hay 3 tipos de drogas. Drogas que dependen de las endotelinas, drogas que dependen del óxido nítrico y drogas que dependen de las prostaciclinas. De las endotelinas, es decir, ya las vamos a ver, la fosfodiesterasa básicamente son los inhibidores de la fosfodiesterasa. Ese es el sildenafil y el riociguat. Son 2 drogas que actúan sobre el óxido nítrico. Las endotelinas es el ambrisentan, el bosentan y el macitentan, las drogas que existen. Y las prostaglandinas son las prostaglandinas endovenosas, el trepocinil, y ahora existe uno por vía oral que se llama riociguat, que es una droga se llama Selectipac, riociguat
pertenece a la vía del oxígeno nítrico. Son a distintos niveles de las arterias pulmonares actúan los 3 tipos de drogas y se van sumando en los pacientes como tratamiento. Acá ustedes tienen, bueno, los bloqueantes cálcicos, le dicen 10% de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar pueden responder a los bloqueantes cálcicos. Estos son baratos, bueno, nifedipina, alguno de ellos. Las endotelinas, bosentan, ambrisentan y macitentan, inhibidores, ya le dije, el sildenafil, el tadalafil, que es una sildenafil-like, ¿no? Que actúa durante más tiempo, el riociguat, y la prostaglandina. El problema que tienen es que si ustedes, el treposinil, por ejemplo, vale 10 millones de pesos por mes en tratamiento. El Selectipac debe estar alrededor, en una dosis completa debe estar alrededor, en estos momentos, de 600.000, 700.000 pesos por mes. El más barato es el sildenafil. Ese, por supuesto, se utiliza para otras cosas y es mucho más barato, hay muchas formas genéricas de sildenafil, ese es el barato. Estos están alrededor de 200 a 300, 400.000 pesos por mes. Si tienen que combinar 2 o 3 de estos, imagínense cuánto le sale al paciente. Los menos severos, estos se dan por vía oral en general, las prostacyclinas se usan por vía subcutánea, endovenosa o por vía inhalada y son para los enfermos más graves. Terminamos. Preguntas, si le quedan ganas. Doctor, perdón. Se me trabó justo. Los anticoagulantes no se usan, entonces. Los anticoagulantes, mira, se usaron antes, ahora hay una discusión si se deben utilizar en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática. Esos, como en esos pacientes puede haber, como tienen daño vascular a nivel pulmonar, es decir, puede haber trombosis in situ como un mecanismo de producción de la hipertensión. Entonces, no está totalmente determinado. Es decir, ¿viste? Nosotros en la hipertensión pulmonar arterial idiopática lo usamos, en los otros grupos no lo usamos. Perfecto. Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, chicos, yo no me ha llamado nadie por el examen, así que hoy voy a tratar de averiguar y mañana hablamos, pero a ver si tengo. A ver.